Bueno, la realidad es que el empeño nuestro a la hora de hacer R4 era justamente darle un buen final a la saga, ¿no? Hacer un buen fin de fiesta para todo lo que había sido la saga, ¿no? Y entonces, bueno, tuvimos muy claro que había que recuperar un poco el hilo argumental de las dos primeras y ese personaje icónico que era el personaje de Manuela Velasco, ¿no? Ángela Vidal, la periodista con la que habíamos entrado en ese universo. Ahora que íbamos a terminar, teníamos que terminar también con ella, ¿no? Y entonces, una de las cosas que para nosotros era fundamental, porque ha sido también uno de los elementos más claves a la hora de enfrentarnos cada vez a una nueva entrega, es que fuera diferente. Siempre hemos querido que cada nueva entrega fuera totalmente diferente, que se reinventase a sí misma, ¿no? Y aquí tenía que ser, pues eso, otra cosa, pero al mismo tiempo muy fiel al espíritu de la saga, ¿no? Entonces yo creo que esta cuarta es algo muy diferente, pero al mismo tiempo es puro rec. Y sobre todo eso, un gran fin de fiesta para los aficionados o los que han seguido toda esta historia, ¿no? Cuando nos pusimos a pensar en cómo tenía que ser Rec 4, lo que teníamos muy claro es que había que salir de aquel edificio, porque habíamos hecho 2 películas ya adentro y ya no daba más de sí, no podíamos volver otra vez allí dentro, pero al mismo tiempo, aún saliendo, sabíamos que había que conservar un poco una de las grandes claves, que era la claustrofobia, la opresión y el aislamiento, ¿no? El no podemos escapar. Y entonces enseguida se nos ocurrió que lo mejor era, vale, salimos del edificio y nos metimos en un barco en medio de alta mar, porque ese es un espacio que nos da todo ese juego, ¿no? Opresión, claustrofobia, sobre todo no poder escapar, ¿no? Por más que quieras salir, nunca podrás. Nosotros teníamos 2 opciones, una es rodar en un barco de verdad, o otra era replicar un barco, ¿no? en decorados, y rápidamente nos inclinamos por rodar en un barco de verdad, aunque eso suponía pues muchísimas dificultades y sobre todo complicarnos mucho la vida, ¿no? Pero queríamos estar en un barco de verdad porque había una atmósfera, había un universo ahí dentro que queríamos captar y que queríamos que estuviese en la película, ¿no? Entonces eso lo teníamos ya, pero evidentemente fue muy complicado porque los espacios son muy reducidos, los pasillos son muy estrechos, los techos son muy bajos y eso pues bueno, marcaba bastante qué tipo de puesta en escena teníamos que hacer, ¿no? Aún así, la puesta en escena queríamos que fuera muy furiosa, queríamos que fuera muy vertiginosa, muy trepidante, entonces eso nos complicó mucho la vida. Nos vimos obligados a replicar algunos de los espacios del barco para ensanchar pasillos y elevar techos, pero eso lo hicimos en un 20%, es decir, yo creo que el 80% de la película se ha rodado en el barco de verdad y un 20% en plató. Yo creo que esta es una película más planificada, es una película el tipo de rodaje es mucho más convencional, ¿no? No como la primera, donde sí había mucho margen de improvisación. Y lo que pasa es que sí es verdad que los actores, a pesar de toda pues de todo lo que ellos ya aportaban por sí mismos, había algo que era natural, que era la angustia de estar donde estaban, ¿no? El lugar donde estábamos rodando, ese barco, era tan opresivo, era tan claustrofóbico y era tan angustiante y asfixiante que eso estaba en los actores de una forma natural, ¿no? Y eso es una de las cosas que queríamos captar de ese decorado natural. Bueno, era el lugar idóneo donde presentar Rec 4 porque Rec había nacido de alguna forma en Sitges y toda su trayectoria ha habido paralela al festival, ¿no? Entonces allí donde Rec casi se puso, se dio a conocer, que era en el festival de Sitges, es donde teníamos que despedirnos de la saga, ¿no? Por lo cual fue muy emocionante volver allí y además no solo volví yo como director con la peli, sino que estaba conmigo Paco Plaza, que ha sido también mi compañero durante todas estas, codirigimos juntos, como sabes, las 2 primeras, él se hizo cargo de la tercera, entonces estaba conmigo, estábamos un poco todo el equipo que habíamos hecho no solo la última sino todas, ¿no? Y estuvo Leticia Dolera, que era protagonista de la tercera, también con nosotros, es decir, fue muy bonito y muy emocionante. Pues no sé cómo ha evolucionado. Esto igual serían los espectadores los que tendrían que decirlo. Yo casi te diría que creo que sigo siendo el mismo niño fabricando juguetes de terror y de pura diversión para que otros niños se entretengan conmigo, ¿no? No voy a abandonar el cine de terror, de hecho estoy trabajando en un proyecto que también es terror, pero sí es verdad que al mismo tiempo también estoy trabajando en otro proyecto que no tiene nada que ver. De alguna forma voy a dividir un poco mi futuro, ¿no?